El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del apartamento, tiñendo de dorado el aire frío de Bogotá. En medio de aquella luz pálida, Ana Lucía Mendoza permanecía inmóvil junto a la ventana, con una taza de té que ya se había enfriado entre las manos. A su lado, las muletas descansaban apoyadas contra la pared, como si también ellas se hubieran rendido ante el cansancio. Desde el accidente, cada paso era una batalla. Y cada día una prueba silenciosa de resistencia. A lo lejos, el bullicio de la ciudad parecía pertenecer a otro mundo. Los autos corrían por la avenida principal. Los vendedores gritaban sus ofertas, las risas de los transeúntes se mezclaban con el sonido de los buses que pasaban. Pero nada de eso lograba alcanzarla. El vidrio era un muro invisible que la separaba del ritmo de los demás, una barrera entre la vida y el silencio que llenaba su hogar. Habían pasado 2 meses desde aquella noche en que su cuerpo y su destino se rompieron a la vez. Los médicos decían que volvería a caminar con tiempo y esfuerzo. Pero su espíritu, en cambio, parecía haber quedado atrapado bajo los restos del auto y los trozos de metal. Desde entonces, el silencio se había vuelto su única compañía. Mientras observaba las luces de la ciudad encenderse una a una, los recuerdos comenzaron a flotar como polvo en el aire. Porque el dolor, cuando no encuentra consuelo en el presente, busca refugio en el pasado. Recordó el orfanato donde había pasado los primeros años de su vida. Era una niña inquieta, de mirada curiosa y sonrisa fácil, aunque en el fondo de sus ojos siempre había habitado la pregunta que ningún adulto podía responder: ¿por qué nadie venía por ella? Mientras los otros niños eran adoptados y se marchaban con familias sonrientes, ella seguía esperando, imaginando que algún día alguien la escogería, no por compasión, sino por amor. Ese día llegó cuando tenía 5 años. Un matrimonio elegante, conocidos empresarios de la capital, cruzó la puerta del orfanato. Don Ernesto Mendoza y su esposa, Teresa, eran dueños de una cadena de restaurantes que llevaba su apellido. No buscaban una historia triste que exhibir, ni una caridad que les diera buena reputación. Cuando vieron a Ana Lucía, simplemente supieron que era ella. Aquella elección cambió su vida para siempre. Pasó de dormir en una cama fría a tener una habitación llena de luz, juguetes y libros. Teresa le enseñó a leer, a cuidar las flores del jardín, a poner la mesa para las cenas familiares. Don Ernesto, en cambio, le enseñó a andar en bicicleta por los parques de la ciudad, corriendo tras ella hasta que por fin pudo pedalear sin ayuda. En esas risas, Ana Lucía conoció por primera vez lo que significaba sentirse segura. Los veranos eran su estación favorita. La familia viajaba a la costa Caribe, donde el mar parecía hablarle al oído. Allí corría por la arena, recogía conchas y soñaba con un futuro lleno de promesas. En cada foto, su sonrisa era amplia y sincera. Y durante años, creyó que esa felicidad sería eterna. Pero la vida rara vez cumple esas promesas. La primera sombra llegó cuando Teresa enfermó. Un cáncer avanzado la fue consumiendo poco a poco, apagando la casa con cada día que pasaba. Don Ernesto se negó a dejarla sola, cuidándola hasta su último aliento. Cuando ella murió, el silencio llenó cada rincón. Ana Lucía, aún adolescente, trató de ser fuerte, pero pronto perdió también a su padre. El dolor lo había vaciado por dentro. Una mañana, lo encontró sin vida, dormido para siempre. En menos de un año, la niña que había sido rescatada de la soledad volvió a quedarse huérfana. Los funerales fueron elegantes, concurridos, llenos de discursos y coronas de flores. Todos hablaban de la familia Mendoza con admiración, de su éxito, de su legado. Pero para Ana Lucía, nada de eso tenía sentido. Su hogar se había convertido en un museo de recuerdos. Ahora, años después, contemplaba la ciudad con la misma mirada perdida de aquella niña que una vez esperó ser elegida. Tenía dinero, propiedades, una empresa próspera, pero la ausencia seguía pesando más que todo lo que había heredado. El sol se ocultó tras los cerros orientales. Y en su reflejo sobre el vidrio, Ana Lucía apenas reconoció el rostro que la miraba. Una cicatriz le cruzaba la pierna. Pero era la del alma la que dolía más. Y fue entonces, en ese atardecer frío, cuando comprendió que la vida le había devuelto todo, excepto la paz.
En los pasillos amplios de la Universidad de los Andes, donde los jóvenes soñaban con cambiar el mundo, Ana Lucía solía pasar inadvertida. A pesar de llevar un apellido importante, no tenía el aire altivo de otros herederos. Estudiaba administración con una disciplina silenciosa, evitando destacar más de lo necesario. Sus compañeros la consideraban amable, reservada, algo distante. Quizás era por esa mezcla de serenidad y melancolía que Julián Ortega se fijó en ella desde el primer día. Él no pertenecía a su mismo mundo. Provenía de un barrio popular del sur de Bogotá, hijo de un chofer y una costurera. Pero tenía una elegancia natural que no se aprendía en las aulas. Su sonrisa era segura, su mirada directa, y su voz, con ese tono convincente que parecía prometer que todo estaría bien. Ana Lucía, que había aprendido a valerse por sí misma, sintió por primera vez en mucho tiempo la tentación de dejarse cuidar. Se conocieron en la biblioteca, cuando la ayudó a alcanzar un libro que no lograba tomar de un estante alto. Aquel gesto sencillo dio inicio a una conversación que se repitió los días siguientes. Pronto empezaron a compartir cafés, paseos cortos por el campus, confidencias entre clases. Julián hablaba con pasión de sus planes. Quería abrir su propio restaurante. Triunfar por mérito propio, demostrar que el origen no define el destino. Ana Lucía lo escuchaba fascinada. Veía en él una fuerza que creía haber perdido. Cuando por fin le confesó su historia, que había sido adoptada, que había perdido a sus padres, que heredó una empresa que apenas sabía cómo manejar. Julián la miró con ternura, tomó su mano y le dijo: «Tal vez la vida te quitó mucho, pero aún puede devolvértelo todo, si aprendes a confiar otra vez». Fue esa frase la que derrumbó sus defensas. Ana Lucía se enamoró sin condiciones. Encontró en él algo más que compañía, la ilusión de un futuro compartido. Durante un año fueron inseparables. Se graduaron, viajaron, y cuando le propuso matrimonio, ella no dudó. La ceremonia fue pequeña, con unos pocos amigos y un juez de paz. Sin familia, sin lujos, pero con promesas que parecían eternas. Al principio, la convivencia fue dulce. Julián se mostraba atento, cariñoso, detallista. Le preparaba el desayuno antes de que ella se levantara, la acompañaba a las reuniones de la empresa, la hacía reír con ocurrencias sencillas. Cuando Ana Lucía llegaba agotada del trabajo, él ya tenía la cena servida. Le decía que no necesitaban fiestas ni amigos, que bastaban ellos dos. Durante un tiempo, ella creyó que eso era amor, exclusividad, protección, refugio. Pero poco a poco, esa ternura empezó a tener un precio. Julián comenzó a revisar su teléfono, a opinar sobre cómo debía vestir, a sugerir con quién podía hablar. Si ella llegaba tarde, la esperaba con reproches disfrazados de preocupación. «Me preocupo por ti, Ana. No quiero que te pase nada, pero no puedes estar sola en la calle a estas horas». El tono dulce se volvió orden. La sonrisa, control. Y la mujer independiente que había construido su vida desde el dolor empezó, sin darse cuenta, a ceder terreno. Primero dejó de salir con sus amigas. Luego, de asistir a reuniones sin él. Cada concesión parecía pequeña, hasta que un día se dio cuenta de que todo giraba alrededor de Julián. Los días felices se hicieron raros. El amor se convirtió en rutina, y la rutina en obediencia. A veces, cuando él la abrazaba, sentía más miedo que cariño. En las noches, acostada junto a él, Ana Lucía pensaba en las palabras que más escuchaba de su boca: «Lo hago por tu bien». Y comprendía, sin decirlo en voz alta, que él decía que la amaba. Pero lo que quería era controlarla. La noche caía sobre Bogotá con un brillo húmedo. La lluvia había comenzado a golpear los ventanales del edificio donde Ana Lucía trabajaba, dispersando reflejos de neón sobre el pavimento. Ella se había quedado hasta tarde revisando informes de la cadena de restaurantes Mendoza, tratando de mantener a flote el negocio que alguna vez fue el orgullo de su padre. Cuando por fin apagó la computadora, solo quedaban unos cuantos empleados de limpieza. Tomó su bolso y caminó lentamente hacia el estacionamiento subterráneo. El eco de sus pasos se mezclaba con el zumbido distante del tráfico. Subió al auto, ajustó el cinturón y encendió el motor. Todo parecía normal, hasta que el pedal del freno no respondió.
El primer impulso fue pensar que era un error suyo. Pisó con más fuerza, pero el auto siguió avanzando, ganando velocidad por la rampa. Un ruido metálico, un chirrido agudo, y luego el impacto brutal contra el muro. El vidrio se astilló en 1000 pedazos, y el mundo se volvió un torbellino de luces, humo y dolor. No recordaba cómo había salido de allí. Solo fragmentos. Una sirena. Una voz que gritaba su nombre, y luego un silencio absoluto. Cuando despertó, la luz blanca del hospital la cegó. Una enfermera le sonreía con compasión. «Tranquila. Señora Mendoza. Está a salvo». Tuvo suerte de seguir con vida. Ana Lucía intentó moverse, pero un dolor punzante la atravesó desde la cadera hasta el pecho. Su pierna derecha estaba inmovilizada, envuelta en yeso y vendas. La enfermera le explicó que había sufrido una fractura múltiple y daños en la columna. Caminaba por un hilo delgado entre la recuperación y la discapacidad permanente. Los días siguientes fueron una niebla de morfina y visitas controladas. Entre esas visitas, Julián no faltaba. Llegaba con flores, sopas calientes, gestos de ternura exagerada. Se mostraba como el esposo ideal, preocupado, abnegado. Siempre con la frase justa para cada enfermera. Todos en la clínica lo elogiaban. «Qué hombre tan atento, ojalá todos fueran así». Ana Lucía, débil, confundida por el dolor y las medicinas, veía en él la única certeza. Pero no notó la impaciencia en sus ojos cada vez que ella mencionaba el trabajo o la empresa. Una mañana, mientras el médico revisaba su progreso, Julián esperó afuera del cuarto. Cuando la enfermera salió, entró con una carpeta bajo el brazo. «Amor», dijo con voz suave. «Los abogados necesitan que firmes algunos documentos para mantener la empresa en orden. Solo mientras te recuperas. Es un poder notarial, nada más». Ella lo miró, insegura. «¿Un poder? No sé si». Él tomó su mano con ternura fingida. «No te preocupes, todo está bajo control. Solo necesito tu firma para que los pagos sigan. Los empleados cobren, los locales no cierren. Si no, perderemos mucho». Ana Lucía dudó, pero estaba agotada. Con la mano temblorosa, firmó donde él señaló. Ni siquiera leyó las letras pequeñas. Julián besó su frente y sonrió satisfecho. «Descansa, mi amor. Ya me encargo de todo». A los pocos días, el médico le anunció que podría volver a casa, aunque necesitaría fisioterapia constante y muletas por varios meses. Julián organizó el alta con eficiencia admirable, contrató una enfermera, equipó el apartamento con barras y sillas especiales. Pero el día que cruzó la puerta de su hogar, Ana Lucía sintió un escalofrío. Todo estaba igual y, sin embargo, distinto. El aire tenía otro olor, más frío. En la sala, los cuadros que había escogido con cariño parecían ajenos. Julián la ayudó a sentarse en el sofá y le sonrió, pero sus ojos ya no brillaban igual. Había en ellos algo nuevo, una distancia imperceptible. «Tienes que descansar», le dijo, acomodando las muletas a un lado. «Ahora yo me encargaré de todo. Durante semanas». Se aferró a esa promesa. Pero cada vez que lo veía salir con el maletín y el teléfono en mano, sentía que algo escapaba de su control. Su casa, su empresa, su vida. Todo estaba en sus manos, pero ya no eran las de un compañero, sino las de un hombre que sabía que el poder estaba completamente de su lado. Aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Ana Lucía miró el reflejo del techo blanco y pensó, sin voz, «He sobrevivido al accidente. Pero no sé si sobreviviré a lo que viene después». Los primeros días después del regreso a casa estuvieron llenos de silencios incómodos. Julián Ortega ya no era el hombre que solía esperarla con vino y música suave. Apenas le dirigía la palabra. Se movía por el apartamento con pasos firmes, como si fuera él quien dictara las normas de aquel espacio que alguna vez compartieron. Ana Lucía trató de convencerse de que era el estrés, que la presión de manejar la empresa en solitario lo había cambiado. Le preparaba café, intentaba sonreír, pero cada gesto amable parecía irritarlo aún más. «No necesito que me mires así, como si esperases gratitud»,
dijo una noche, mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Estoy haciendo todo esto por ti. Ella bajó la mirada. Ya había aprendido que cualquier respuesta podía ser el inicio de una discusión. Sin embargo, cada palabra de él la hería más que el dolor físico que aún sentía en la pierna. Con el paso de las semanas, las humillaciones se volvieron parte del día a día. Si Ana Lucía dejaba caer un vaso, él suspiraba con fastidio: no me casé con una carga. Si pedía ayuda para alcanzar algo, él murmuraba sin disimulo: a veces pienso que habría sido mejor que no sobrevivieras a ese accidente. Aquellas frases eran cuchillos que se clavaban lentos, invisibles. Pero Ana Lucía lo soportaba en silencio, refugiándose en la esperanza de que el hombre que amó aún existía en algún rincón de él. Una tarde, sin previo aviso, Julián apareció acompañado de un niño delgado, con una mochila desgastada y los zapatos sucios de polvo. Se llama Samuel, anunció con una sonrisa tensa. Es el hijo de un amigo. No tiene a nadie que lo cuide. Se quedará aquí unos días para ayudarte mientras te recuperas. Ana Lucía lo observó sorprendida. El niño tendría unos 10 años, quizá menos. Era callado, con el cabello oscuro y una mirada que mezclaba miedo y timidez. Buenas tardes, señora, dijo con voz baja, casi un susurro. Aquellas palabras la conmovieron más de lo que habría imaginado. En su rostro reconoció algo que no había visto desde hacía años: la soledad de quien ha tenido que crecer demasiado pronto. Julián, satisfecho con su propia generosidad, se marchó esa noche diciendo que tenía una reunión importante. Ana Lucía y Samuel cenaron solos. Ella notó cómo él comía despacio, como si no quisiera acabar la comida demasiado rápido, y cómo miraba el plato con el mismo asombro con que un niño mira un regalo. ¿Desde cuándo no cenas así?, preguntó ella con ternura. No me acuerdo, respondió el niño, encogiéndose de hombros. En el hogar no había tanto. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo ni triste. Era un silencio compartido, de comprensión. Ana Lucía le sirvió un poco más de sopa, y cuando la miró con gratitud, algo dentro de ella se encendió. Esa noche, mientras el niño dormía en el sofá, Ana Lucía lo observó a la distancia. En su respiración tranquila y su inocencia encontró algo que creía perdido, una razón para levantarse al día siguiente. Por primera vez desde el accidente, sintió que la oscuridad que la envolvía tenía una grieta por donde se filtraba un hilo de luz. Samuel Ríos había llegado como una sombra, pero se convertiría en la primera chispa de esperanza en la noche más larga de su vida. Con el paso de los días, la presencia de Samuel transformó el aire del apartamento. Donde antes reinaba el silencio, comenzaron a escucharse pasos pequeños, el sonido de un lápiz escribiendo, el murmullo de una lectura torpe. Ana Lucía, todavía frágil, encontró en aquel niño una compañía inesperada. Cada mañana le preparaba el desayuno y lo ayudaba con las tareas que traía del pequeño albergue donde aún estaba inscrito. Samuel leía despacio, deteniéndose en cada palabra. Y ella lo corregía con paciencia. Cuando lograba pronunciar una frase completa, sonreía con orgullo. Eres muy inteligente, Samuel, le decía, acariciándole el cabello. Solo necesitabas que alguien creyera en ti. El niño la miraba con esa mezcla de afecto y respeto que nace cuando alguien por fin te trata con ternura. Con el tiempo, se volvió parte de su rutina. Cocinaban juntos, hablaban de sus sueños, veían películas antiguas en la televisión. En esas pequeñas cosas, Ana Lucía sintió algo que jamás había sentido con Julián: paz. Pero esa calma era un hilo delgado que se rompía cada vez que Julián cruzaba la puerta. Su presencia lo alteraba todo. Llegaba tarde, de mal humor, y el menor ruido lo exasperaba. ¿Por qué siempre está ese niño aquí?, le gritó una noche. No lo traje para que lo malcríes, sino para que te ayude. Ana Lucía no respondió. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Julián caminaba por la casa como un rey en su territorio, y cada palabra suya llevaba la carga de quien se sabe con poder. Las ofensas se hicieron más crueles. Comenzó a compararla con otras mujeres, a repetir con desprecio que no podía darle hijos, que su vida juntos era un error. ¿Qué clase de mujer eres?,
Ni siquiera puedes darme una familia, le dijo, empapado en alcohol, una madrugada. Esa noche, Ana Lucía lloró sin ruido. Sentía la mirada de Samuel desde el pasillo. Temeroso de acercarse. Le sonrió como pudo, intentando protegerlo del veneno que llenaba aquel hogar. Pero lo peor aún estaba por venir. Días después. Julián apareció acompañado de una mujer joven, elegante, con perfume caro y una sonrisa arrogante. Te presento a Camila Duarte, una amiga de la empresa, dijo, sin inmutarse. Se quedará un tiempo, ayudará con algunos asuntos. Una amiga, repitió Ana Lucía en silencio, viendo cómo Camila se movía por la casa como si ya fuera su dueña. Su perfume impregnó las cortinas, su risa llenó los espacios vacíos. Ana Lucía soportó esa humillación con una serenidad que le sorprendió incluso a ella misma. No gritó. No lloró delante de ellos. Pero en su interior, algo se quebró de manera definitiva. Comenzó a recordar detalles que antes había pasado por alto. El freno del auto que falló justo después de una revisión reciente, los documentos que Julián le hizo firmar sin permitirle leerlos, la prisa con la que tomó el control de la empresa. Los fragmentos encajaban como piezas de un rompecabezas oscuro. El accidente no había sido un accidente. Esa idea la desvelaba cada noche. Pero no tenía pruebas. Y si lo enfrentaba sin estar preparada, él podría destruirla por completo. Así que guardó silencio. Y en ese silencio, nació una nueva determinación. Cuando Julián salía con Camila, Ana Lucía se levantaba despacio, apoyándose en las muletas. Practicaba caminar unos pasos, luego un poco más. Al principio, caía, se lastimaba. Pero seguía. Samuel la ayudaba, sosteniéndole los brazos con cuidado. No le digas a nadie, ¿de acuerdo? Le susurraba ella, y el niño asentía con complicidad. Aquellos ejercicios secretos se convirtieron en su refugio y su arma. Cada paso que daba era una victoria silenciosa contra el hombre que la creía derrotada. A veces. Mientras avanzaba tambaleante por el pasillo, Ana Lucía pensaba que la libertad no siempre llega con un grito. A veces empieza con un movimiento apenas perceptible. El de una mujer que decide volver a levantarse. Las semanas siguientes se convirtieron en un teatro de apariencias. Ana Lucía perfeccionó su papel con precisión milimétrica. Cada vez que Julián estaba en casa, fingía debilidad. Mantenía las muletas junto al sofá. Arrastraba los pasos con esfuerzo fingido y suspiraba como si el dolor aún la dominara. Julián la observaba con esa mezcla de fastidio y superioridad que se había vuelto su manera habitual de mirarla. «Nunca volverás a ser la misma», le dijo una tarde, al verla intentar alcanzar un vaso. «Acéptalo. Eres una inválida». Ella bajó la cabeza, aparentando resignación. Pero por dentro, una voz firme le repetía, «Sigue fingiendo». Cada mañana, cuando el sol apenas iluminaba las montañas de Bogotá y la puerta se cerraba tras Julián y Camila, Ana Lucía comenzaba su verdadero día. Samuel la ayudaba a mover los muebles para crear un pequeño espacio libre en el pasillo. Allí practicaba, paso a paso, con el corazón latiendo al ritmo del esfuerzo. Caía. Se lastimaba, lloraba en silencio. Pero cada vez lograba avanzar un poco más. Y cuando por fin pudo caminar de una habitación a otra sin apoyo, se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. «No digas nada, Samuel», le pidió una mañana, tomándole las manos. «Si él sabe que ya puedo caminar, todo se perderá». «No lo diré, lo prometo», respondió el niño, con la lealtad de quien ha encontrado un refugio. Pero la noche que cambió todo llegó antes de lo previsto. Julián entró tambaleándose, con Camila del brazo. El aroma de su perfume llenó el salón antes de que su risa se mezclara con la de él. «Mira. Amor», dijo Julián con ironía. «Nuestra invitada permanente todavía respira». Ana Lucía estaba sentada en el sofá, con el rostro sereno. Samuel observaba desde el pasillo. «Petrificado». «No seas cruel», dijo Camila fingiendo compasión. «Pobrecita, mírala. Parece una muñeca rota». Las carcajadas resonaron por todo el apartamento. Julián levantó su copa y añadió con una sonrisa venenosa, «Brindemos por la libertad, la mía».
Samuel quiso intervenir, pero Ana Lucía le hizo una seña sutil. No valía la pena enfrentarse. Esa batalla no se ganaba con palabras. Esa noche, cuando los dos se retiraron al dormitorio, el silencio se volvió su aliado. Ana Lucía esperó largos minutos, escuchando el ritmo de los ronquidos detrás de la puerta. Luego se levantó con cuidado, caminando sin las muletas por primera vez sin miedo. Samuel la miraba con los ojos muy abiertos. ¿De verdad puedes caminar? Puedo. Y esta noche, nos vamos. Juntos, trabajaron en silencio. Ana Lucía colocó la silla de ruedas frente al sofá y apoyó las muletas contra ella, como si acabara de quedarse dormida allí. A simple vista, parecería que seguía inmóvil. En la mesa, dejó medio vaso de agua y una manta doblada. Ningún detalle podía revelar su ausencia demasiado pronto. Tomó una mochila con algo de dinero, documentos y un par de mudas de ropa. Samuel cargó su pequeño bolso con sus cuadernos y un peluche viejo. Cuando abrieron la puerta del apartamento, un soplo de aire nocturno los envolvió. Las luces de Bogotá brillaban a lo lejos, indiferentes. Bajaron las escaleras con pasos rápidos, conteniendo la respiración cada vez que un ruido los hacía detenerse. Una vez en la calle, el frío los golpeó de lleno. Pero era un frío distinto, el de la libertad. Caminaron hasta la terminal de autobuses, donde el murmullo constante de motores y voces disimulaba su ansiedad. Ana Lucía compró 2 boletos en efectivo, sin mirar atrás. El reloj marcaba las 12:20 cuando subieron al bus que salía hacia el norte. El niño se sentó junto a la ventana y apoyó la cabeza en su hombro. Ella miró por el cristal mientras el vehículo se alejaba, viendo cómo las luces de la ciudad se disolvían entre la neblina. El pasado quedaba atrás, los gritos, las humillaciones, el miedo. Bogotá se hacía pequeña, lejana, como un sueño del que por fin despertaba. Ana Lucía respiró hondo, cerró los ojos y pensó, no sé a dónde iré, solo sé que no volveré. El amanecer los encontró aún en la carretera, mientras el autobús avanzaba entre las montañas cubiertas de neblina. Ana Lucía mantenía la vista fija en el horizonte. El cansancio le pesaba en los hombros, pero dentro de ella había una calma nueva, una certeza silenciosa. Habían escapado. Samuel dormía con la cabeza apoyada en su brazo. Su respiración tranquila, confiada, como si por fin pudiera descansar sin miedo. Al mediodía, el vehículo se detuvo en la pequeña terminal de Villa de Leyva. Un pueblo colonial rodeado de cerros verdes y aire limpio. Las calles empedradas brillaban bajo el sol, y el sonido distante de las campanas de la iglesia se mezclaba con el canto de los pájaros. Ana Lucía bajó del autobús con la mochila al hombro y el corazón acelerado. No sabía si aquello sería un comienzo o solo un refugio temporal, pero era lo más cerca que había estado de la libertad en meses. Siguieron caminando hasta las afueras del pueblo, donde una vereda estrecha conducía a una vieja cabaña de madera. Era la propiedad que su padre había comprado años atrás como lugar de descanso. Un rincón casi olvidado entre los árboles. La puerta, cubierta de polvo, se resistió un poco antes de abrirse con un gemido largo. El interior olía a tiempo detenido, madera húmeda, tierra y recuerdos. Las cortinas estaban raídas, las sillas cubiertas por sábanas grises. Pero en ese abandono, Ana Lucía sintió una paz profunda. Es vieja, pero es nuestra, susurró. Samuel miró a su alrededor con los ojos abiertos de par en par. Parece una casa de cuento, dijo, maravillado. Ella sonrió. Entonces viviremos un cuento nuevo, tú y yo. Durante el resto del día, trabajaron sin descanso. Levantaron polvo. Abrieron las ventanas, dejaron que la luz del atardecer bañara las paredes. Samuel barría con energía, tosiendo entre risas, y Ana Lucía, con un trapo en la mano. Se dio cuenta de que estaba riendo también. Hacía meses que no lo hacía. Encontraron en la despensa algunas latas viejas, un poco de arroz y un paquete de frijoles secos. Ana Lucía encendió la pequeña estufa y preparó una cena sencilla, mientras el aroma llenaba la habitación. Samuel se sentó a la mesa con los ojos brillantes. Cuando sirvió los platos, el niño tomó el suyo con cuidado, casi con reverencia.
Esto es lo mejor que he comido en mi vida, dijo con una sonrisa tímida. Ana Lucía rió suavemente. Solo son frijoles, Samuel. Él negó con la cabeza. No es la comida, es que alguien cocinó para mí. Sus palabras le atravesaron el pecho. Por un instante. El silencio entre ellos estuvo lleno de algo que ni el miedo ni el dolor podían borrar, afecto puro, sincero. Ana Lucía le tomó la mano y, con una voz temblorosa pero firme, respondió: mientras yo esté aquí, nunca volverás a comer solo. Esa noche, el fuego en la chimenea crepitó mientras Samuel dormía en el sofá, envuelto en una manta gruesa. Ana Lucía lo observó con ternura. En aquel niño veía reflejada la niña que ella misma había sido, sola, buscando un lugar donde la quisieran. Pero ahora entendía algo que nunca había comprendido antes. A veces, uno encuentra familia no en la sangre, sino en el amor que elige dar. Los días siguientes transcurrieron en una paz que parecía irreal. Ana Lucía caminaba cada mañana por los alrededores, recuperando fuerza. Samuel exploraba los senderos cercanos, regresando siempre con piedras de colores o flores silvestres que colocaba sobre la mesa como ofrendas. Una mañana, mientras bajaban al pueblo para comprar víveres, conocieron a doña Mercedes Quintero, una mujer mayor que atendía una pequeña tienda frente a la plaza principal. De cabello blanco y sonrisa cálida, los recibió como si los hubiese estado esperando. No los había visto antes, comentó con curiosidad amable. ¿Vienen de lejos? Ana Lucía dudó un segundo antes de responder. Sí, de muy lejos. Solo buscamos un nuevo comienzo. Doña Mercedes asintió, sin hacer más preguntas, y les ofreció pan recién hecho. Aquí siempre hay lugar para quienes vienen a empezar de nuevo, hija, dijo con dulzura. Villa de Leyva tiene ese don. Ana Lucía sonrió agradecida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras eran verdad. El tiempo en Villa de Leyva transcurría con la suavidad de una brisa tibia. Los días de Ana Lucía y Samuel se llenaron de rutinas sencillas: limpiar el jardín, pasear entre los caminos de piedra, escuchar las campanas de la iglesia al caer la tarde. Doña Mercedes Quintero, con su andar pausado y su sonrisa serena, se había convertido en algo más que una vecina. Era un faro de calma, una abuela que aparecía cada mañana con pan caliente o tazas de chocolate espeso. Una tarde, mientras conversaban en el porche de la tienda, Ana Lucía se lastimó con una espina al recoger unas hierbas que doña Mercedes le había dado. Al verla sangrar, la mujer tomó un paño limpio para limpiar la herida. Y entonces lo vio. Hija mía, murmuró con un temblor en la voz. Ese lunar en tu brazo, esa forma. Ana Lucía la miró, confundida. Preguntó, observando la pequeña marca bajo la piel, una silueta difusa en forma de mariposa. Siempre había estado ahí, desde niña. Doña Mercedes apretó el paño entre las manos. Hace muchos años, cuando todavía trabajaba como partera en la región, atendí un parto en medio de una tormenta. Era una mujer joven, sola, casi una sombra. Dio a luz a 2 niñas preciosas, gemelas. Y las 2 tenían esa misma marca, idéntica, justo en ese lugar. El silencio cayó sobre el porche. Solo se oía el zumbido de las abejas y el crujir de la madera bajo sus sillas. ¿Gemelas? Susurró Ana Lucía, sintiendo cómo la voz se le quebraba. Sí. 2 niñas, continuó doña Mercedes, con los ojos humedecidos. Pero al amanecer, cuando fui a revisar a la madre, una de ellas ya no estaba. La mujer no quiso decir nada, solo lloraba y repetía que no podía buscarla, que era demasiado peligroso. Poco después, desapareció para siempre. Ana Lucía sintió que el aire le faltaba. Una oleada de recuerdos la golpeó: su adopción, la sensación de haber llegado tarde a una historia que ya estaba escrita. El vacío que siempre había sentido y que no sabía explicar. Todo encajaba. ¿Cree que podría ser una de esas niñas?, preguntó con voz apenas audible. Doña Mercedes le tomó la mano con ternura. No tengo dudas, hija. Esa marca no miente. Y si tú estás aquí, la otra también debe existir en algún lugar. Quizá el destino las está acercando otra vez. Ana Lucía apartó la mirada, abrumada.
Pensar que tenía una hermana gemela en algún rincón del mundo era como mirar una puerta entreabierta a un pasado que nunca conoció. Pero no podía perderse en eso todavía. Aún tenía que proteger a Samuel, y había algo más urgente: recuperar su nombre, su empresa, su vida. Tal vez un día la busque, dijo al fin. Pero antes tengo que arreglar cuentas con el hombre que intentó destruirme. Doña Mercedes asintió, con esa sabiduría tranquila de quien ha visto pasar demasiadas vidas. Entonces necesitas ayuda. No solo valor, sino alguien que conozca la ley. Abrió un cajón de la tienda y sacó una tarjeta algo gastada. Conozco a una buena abogada en Bogotá. Se llama Carolina Méndez. Ha ayudado a muchas mujeres a recuperar lo que les pertenece. Dile que vas de mi parte. Ana Lucía tomó la tarjeta y la guardó con cuidado, como si sostuviera una llave. Afuera, el sol comenzaba a caer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Mientras caminaba de regreso a la cabaña, Samuel corría delante de ella, riendo. Ana Lucía miró la marca en su brazo y, por primera vez, la vio como algo más que una cicatriz del destino. Era una señal de vida, una mariposa que, quizás, aún tenía otra mitad volando en algún lugar. Y en su interior, supo que su renacer apenas comenzaba. La mañana del viaje a Bogotá amaneció gris, con una neblina que parecía cubrirlo todo, incluso los recuerdos. Ana Lucía sostenía la tarjeta que doña Mercedes le había dado días atrás, con el nombre de la abogada Valeria Mendoza impreso en letras elegantes. A su lado. Samuel observaba el paisaje desde la ventana del autobús, sin imaginar que ese trayecto cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Cuando el vehículo llegó a la capital, la ciudad la recibió con su bullicio familiar y al mismo tiempo distante. Habían pasado meses desde que huyó, pero cada esquina parecía contener un eco de su pasado. Caminó hasta un edificio de oficinas en Chapinero, con el corazón latiendo con fuerza. En el ascensor, repasó mentalmente lo que iba a decir, temiendo que nadie creyera su historia. El despacho de Valeria era luminoso y sobrio, con estanterías llenas de libros jurídicos y diplomas en las paredes. La secretaria la invitó a pasar. Ana Lucía apenas cruzó el umbral cuando la vio, una mujer de su misma edad, con el mismo tono de piel. El mismo cabello castaño claro y, sobre todo, la misma marca en forma de mariposa en el antebrazo. Por un instante, ambas quedaron paralizadas. El silencio era tan profundo que podía oírse el tic-tac del reloj en la pared. No puede ser, susurró Valeria, llevándose una mano al pecho. Tú también la tienes, murmuró Ana Lucía, con la voz temblorosa. En un movimiento casi instintivo, las dos se acercaron y se abrazaron con fuerza. Lloraron sin decir palabra, como si el alma reconociera lo que la razón aún no podía entender. Toda mi vida sentí que me faltaba algo, dijo Valeria entre sollozos. Ahora sé qué era. Y yo pensé que estaba sola, respondió Ana Lucía. Pero nunca lo estuve. Después de la emoción, vino la claridad. Ana Lucía le contó todo: el accidente, el poder notarial, la traición de Julián y su huida junto a Samuel. Valeria escuchó en silencio, tomando notas con la serenidad profesional de una abogada, pero con los ojos brillando de indignación. Lo que hizo ese hombre es un delito, dijo con firmeza. Abuso de poder notarial, administración fraudulenta y coacción psicológica. Vamos a desenmascararlo. Durante semanas. Trabajaron sin descanso. Revisaron estados financieros, rastrearon transferencias bancarias, entrevistaron antiguos empleados. Cada documento que descubrían era una pieza más del rompecabezas. Julián había vaciado cuentas, vendido propiedades y transferido acciones a su nombre. Pero lo más importante, había pruebas de su relación con Camila Duarte, a quien le había comprado un apartamento con dinero de la empresa. Cuando el caso llegó a los tribunales, la sala estaba llena. Ana Lucía entró tomada del brazo de Valeria. Samuel se quedó con doña Mercedes, que había viajado para apoyarla. Al otro lado del pasillo, Julián los observaba con su sonrisa cínica habitual, impecablemente vestido, fingiendo seguridad. El juez pidió silencio y Valeria se levantó. Su voz era clara, firme, sin titubeos. Mi clienta, la señora Ana Lucía Mendoza, fue víctima de manipulación, engaño y abuso de poder.
El acusado utilizó un poder notarial otorgado bajo coacción para apropiarse de bienes que no le pertenecen. Aquí están las pruebas. 1 a 1. Los documentos fueron presentados. Firmas falsificadas, transferencias irregulares, correos electrónicos comprometedores. Los testigos, empleados y antiguos socios, confirmaron que Julián había actuado solo y en beneficio propio. El abogado defensor intentó objetar. Pero Valeria desmontó cada argumento con precisión quirúrgica. Su presencia imponía respeto, hablaba con la autoridad de quien no solo conoce la ley, sino que defiende lo justo. Cuando llegó el turno de Julián para declarar, su fachada empezó a resquebrajarse. Trató de justificarse, culpó a su esposa por debilidad mental. Y cuando el juez lo cuestionó sobre las transacciones ocultas, perdió el control. Todo era mío. Ella me lo debía todo. Gritó golpeando la mesa. El murmullo del público llenó la sala. En ese instante, quedó claro quién era realmente. Valeria se acercó, mirándolo con calma. No, señor Ortega, dijo con voz helada. Lo que era suyo era el abuso. Pero lo que usted robó fue una vida. El juez dictó sentencia esa misma tarde. El poder notarial fue anulado. Las propiedades y la empresa devueltas a Ana Lucía. Julián fue inhabilitado para ejercer cargos administrativos y condenado por fraude y abuso de confianza. Ana Lucía cerró los ojos mientras escuchaba el veredicto. Sentía que una cadena invisible se rompía dentro de ella. Valeria la tomó de la mano, y cuando salieron del tribunal, la luz del atardecer las envolvió como una promesa cumplida. Se abrazaron en los escalones de la corte, mientras el viento movía suavemente sus cabellos idénticos. Lo logramos. Hermana, susurró Valeria. No, lo logramos juntas. Y en ese instante, entre lágrimas y sol, Ana Lucía entendió que la justicia no solo le había devuelto su vida, sino también su origen, su otra mitad, la que el destino había guardado para el momento justo. Habían pasado 2 años desde aquel juicio que devolvió a Ana Lucía todo lo que le habían arrebatado. Villa de Leyva seguía igual de luminosa, con su plaza blanca y su aire de eternidad, pero la vida de Ana Lucía había cambiado por completo. La empresa familiar prosperaba de nuevo, ahora dirigida con serenidad y transparencia. Samuel asistía a la escuela del pueblo, convertido en un niño alegre, seguro, con una sonrisa que ya no escondía miedo. En los fines de semana, cuando el trabajo le daba tregua, Ana Lucía caminaba por las calles empedradas junto a Esteban Quintero, hijo de doña Mercedes. Él había sido uno de los primeros en tenderle la mano cuando regresó al pueblo, ayudándola con la reconstrucción de la cabaña. Tenía el temple sereno de los hombres que no necesitan imponerse, solo acompañar. Su bondad, al principio discreta, fue creciendo en los gestos. Una silla acercada al fuego. Una palabra de aliento, una mirada que no exigía nada. El amor entre ellos nació sin prisa, como las flores que brotan después de una larga lluvia. 1 año después, decidieron casarse en la iglesia principal de Villa de Leyva, con la plaza adornada de bugambilias y cintas blancas. Valeria, su hermana, viajó desde Bogotá para ser madrina y testigo. Cuando Ana Lucía entró al templo vestida de blanco, Valeria no pudo contener las lágrimas. A su lado, doña Mercedes, emocionada, tomaba la mano de Samuel. «Mira, hijo», le susurró, «así se ve la felicidad cuando vuelve a casa». El juez local, que había sido invitado a la ceremonia, aprovechó el mismo día para anunciar la resolución oficial de adopción. Samuel Ríos pasaba a llamarse Samuel Mendoza Quintero. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Ana Lucía con fuerza. «¿De verdad soy tu hijo ahora?», preguntó con un hilo de voz. «Lo fuiste desde el primer día», respondió ella, besándole la frente. «Hoy solo lo dice el papel». Los aplausos resonaron en la iglesia, y hasta el sacerdote sonrió con ternura. Doña Mercedes lloraba sin disimulo. Mientras Valeria les colocaba los anillos y murmuraba, «Papá y mamá estarían orgullosos de ti». La celebración se extendió hasta el atardecer, entre música andina, risas y abrazos. La plaza se iluminó con guirnaldas, y los niños del pueblo bailaban alrededor del fuego. Ana Lucía observó a su familia, su verdadera familia, reunida a su alrededor.
Samuel riendo con Esteban, Valeria charlando con doña Mercedes. Por un instante. El pasado quedó atrás, y solo existía el presente, limpio, luminoso, lleno de gratitud. Cuando cayó la noche, Esteban la llevó a un rincón apartado del jardín. Bajo un limonero en flor. ¿Recuerdas cuando te dije que esta casa necesitaba vida? Le susurró, acariciándole la mejilla. Ella sonrió, los ojos brillantes. Pues la tendrá. El doctor lo confirmó ayer. Estoy embarazada. Esteban se quedó inmóvil, sorprendido, hasta que ella añadió con voz temblorosa, y serán 2. Gemelos. Él la abrazó con fuerza, riendo entre lágrimas, y en ese abrazo cabía todo, el pasado, el perdón, el futuro. Valeria, que los había escuchado desde la distancia, se acercó con una sonrisa cómplice. Parece que la vida tiene su manera de cerrar los círculos, dijo. Una mariposa nunca vuela sola. Ana Lucía miró el cielo estrellado de la sierra, sintiendo una paz que no recordaba desde la infancia. Doña Mercedes, sentada en su mecedora, los contemplaba con orgullo, mientras Samuel corría alrededor riendo, libre y pleno. La vida la había golpeado, sí, pero también le había devuelto todo lo perdido: el amor, la familia, la verdad. Y cuando las campanas de medianoche sonaron sobre el valle, Ana Lucía tomó la mano de Esteban, miró a su hijo y a su hermana, y pensó que la justicia, a veces, no llega con leyes, sino con los milagros del corazón. El amor y la justicia siempre encuentran el camino de regreso.